¿Cómo realizamos un análisis financiero? En este caso tenemos tres tipos de indicadores: los de operatividad, los de rentabilidad y los de endeudamiento. En este video veremos los indicadores de rentabilidad. Estos indicadores, también conocidos como ratios de rentabilidad, como su nombre le indica, nos sirven para evaluar la rentabilidad de la empresa y sirven principalmente para comparar los resultados de la empresa con distintas partidas del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias. En otras palabras, miden el nivel de eficiencia en la utilización de los activos de la empresa. Empezaremos por el más sencillo, que es el margen de rentabilidad bruta. El margen de rentabilidad bruta toma el beneficio bruto o la utilidad bruta entre las ventas totales o ventas netas. Y esta proporción nos permite conocer básicamente qué porcentaje representa la utilidad bruta sobre las ventas netas que se realizaron. Este indicador no tiene relación con el capital invertido. Sin embargo, la importancia de este ratio o este indicador está en que lo podamos comparar al promedio de la industria o al de las compañías del mismo sector o ramo, como también si lo analizamos en cuanto a nuestra empresa a través del tiempo o de varios periodos. Para el caso de Apple, tenemos que la utilidad bruta es de 98.392 millones de dólares sobre nuestras ventas, que fueron para este periodo de 260.174. Esto nos da una proporción de 0.3781 o lo que es lo mismo 37.81%. La relevancia de este indicador está en que lo podamos comparar al promedio de la industria o al de otras compañías del mismo sector. En este caso, la industria tiene un 50.3 de margen de rentabilidad, por lo que podemos mencionar que Apple se encuentra por debajo de este margen. Hay que tener presente que estos dos indicadores nos proporcionan un porcentaje, por lo que podemos encontrar empresas como Apple que son muy grandes con un ratio o con un porcentaje bajo, pero que en términos absolutos son muy grandes. Por ejemplo, si lo comparamos con Samsung, que es una industria similar, tenemos que tiene un margen de rentabilidad bruta de 36%. Para poder interpretar este indicador, tenemos que pensar que tenemos dos posibilidades. En este caso, Apple, por estar por debajo de la industria, significa que ya sea que tiene menores ventas que el promedio o tiene mayores costos que el promedio. El siguiente indicador analizado será el margen de rentabilidad neta, o también conocido por sus siglas en inglés como el ROS, el Return on Sales. Este se obtiene de sacar la proporción entre el EBIT o el beneficio antes de impuestos e intereses y las ventas totales o ventas netas. Este margen nos permite conocer qué porcentaje representa el beneficio sobre las ventas netas, sin tomar en cuenta las políticas de financiamiento, que son los intereses, o las políticas fiscales, que en este caso son los impuestos. Y en otras palabras, nos permite saber como porcentaje cuánto nos queda de nuestros ingresos una vez que hemos deducido todos los costos y gastos. Es muy útil para compararnos al promedio de otras compañías del mismo sector, así como su evolución a través del tiempo. Por ejemplo, si lo comparamos con otra empresa, podríamos saber qué empresa tiene mayor o menor carga operativa y por lo tanto deducir la eficiencia. En este caso, para Apple tenemos que su EBIT es de 63.930 millones de dólares sobre las ventas totales, que fueron de 260.174, nos da un total de 0.24 o lo que es lo mismo 24.6%. Si lo comparamos con la industria, en este caso el sector tiene un porcentaje del 6%, por lo que podemos establecer que Apple se encuentra dentro de los líderes de la industria en este indicador. Otra posibilidad que podemos tener en este indicador al compararnos con la industria es ver que nuestros costos y gastos estén igual que el promedio, sin embargo que nuestras ventas sean mayores, lo que provoca que los márgenes sean mucho mejores que el promedio. El siguiente indicador es el rendimiento sobre los activos, conocido mucho mejor como el ROA, por sus siglas en inglés, que es Return on Assets. Este indicador mide la capacidad de los activos para producir ganancias o resultados operativos. Para el caso de Apple tenemos un EBIT o ingresos antes de impuestos e intereses de 63.930. Y al tomar en cuenta los activos tenemos que tomar un punto importante. No tuvimos los mismos activos durante todo el 2019.
lo que quiere decir que los que tenemos reportados de 338.516 representan únicamente el final del periodo, no lo que estuvo pasando durante el año, por lo que tomaremos el promedio entre el 2018 y el 2019, que en este caso serían los 365.725 millones de dólares más 338.516. En el caso de Apple tenemos un EBIT de 63.930 millones de dólares sobre los activos promedio que calculamos de 352.120.5 millones de dólares. Esto me da una proporción de 0.1815 o 18.15%, que comparado con la industria de 9% estamos muy por arriba. Vamos a encontrar diferencias entre el ROS y el ROA dependiendo la intención que queramos calcular, porque la pregunta principal que se deberán de estar haciendo es ¿por qué utilizamos el EBIT y no los ingresos netos? La razón primordial es que podamos compararlos de manera efectiva entre empresas. Por ejemplo, supongamos que tenemos el ROA de una empresa idéntica pero ubicada en dos lugares. Esta puede ser la empresa que ustedes quieran. Pensemos que vende zapatos. Y la empresa A vende en México y la empresa B vende en las Islas Caimán. Resulta que la empresa que está en México tiene unos ingresos netos por 50 millones de pesos y la empresa que vende en las Islas Caimán tiene unos ingresos netos de 70 millones de pesos. Ambas empresas son idénticas, por lo que sus activos de ambas son igual a 100 millones de pesos. Si yo las comparara únicamente de esta manera, inmediatamente elegiría a la empresa que está en las Islas Caimán como la que realiza mejor su trabajo. Sin embargo, nosotros sabemos que en las Islas Caimán, y por este ejemplo, tenemos que no nos cobran impuestos y en México nos cobran un total de 15 millones en impuestos. De la misma manera, imaginemos que la empresa que está en las Islas Caimán está compuesta únicamente por capital propio, quiere decir que no tiene pasivos. Nosotros no compramos nada de la empresa con préstamos, por lo que los pagos de intereses en las Islas Caimán igualmente son de cero. Sin embargo, en México nuevamente son de 15 millones. Ya que las empresas tienen exactamente los mismos activos y lo único que las hace diferente es su composición de deuda y sus impuestos, ¿ustedes quién dirían que es la empresa más eficiente, la que genera mayores ganancias? Para compararlas de manera justa, no podríamos tomar en cuenta ni los impuestos ni los intereses, ya que si no lo hacemos, en realidad tenemos que la empresa en México tiene unos ingresos antes de impuestos e intereses o su EBIT de 80 millones de pesos. Sin embargo, la empresa en las Islas Caimán genera antes de intereses e impuestos los 70 que habíamos mencionado. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tiene las mismas ventas y tiene los mismos costos de materias primas, la empresa más eficiente es la que está en México. Y lo que estamos haciendo en realidad es evaluando únicamente la operación de la empresa sin involucrar ni la política financiera, en este caso cómo se encuentra endeudada, ni la política fiscal, cómo estamos pagando los impuestos, ya que esto nos puede afectar dependiendo de la ubicación de la empresa y no tanto la operatividad de la misma. Aún así, es importante mencionar que tanto el ROS como el ROA podríamos evaluarlos con los ingresos netos. Por último, tenemos el indicador del rendimiento de los recursos propios, conocido por sus siglas en inglés como el ROE o Return on Equity. Este es considerado por muchos como uno de los indicadores más importantes, ya que ofrece una visión de la rentabilidad que posee la inversión de los accionistas, y en otras palabras es un cálculo de cuánto se quisiera ganar como accionista si invierto mi dinero en esta empresa, por lo que el ROE calcula el beneficio neto o net income sobre el patrimonio o en este caso el capital. Recordemos que patrimonio neto, capital y equity es exactamente lo mismo. En este caso para Apple tenemos que es de 55.256 millones de dólares y en este caso haremos exactamente lo mismo que habíamos hecho con los activos, que es tomar en cuenta el promedio entre las cifras que hubieron entre el 2018 y el 2019, que para Apple me da un total de 98.817.5 millones de dólares. El ROE me da una proporción de 0.5591 o lo que es lo mismo un 55.91%. La industria en este caso es de 4.7%.
0.047% o 0.047, que es exactamente lo mismo. Como podemos ver, estamos muy por arriba comparados con la industria. Este indicador es muy importante ya que al final las utilidades o beneficios netos le pertenecen a los accionistas y son ellos en última instancia los que al final van a decidir qué se puede hacer con las ganancias generadas. Recordemos que los beneficios netos al final solo tienen 3 posibles fines, que es dividendos, reinversión en activos o compra de activos en otras palabras, o el pago de deudas, que es prácticamente el pago a los accionistas, compra de activos o disminución de pasivos. Podemos mencionar en este caso que el ROE es muy útil para compararnos con el interés del mercado, ya que un accionista tomará en cuenta este indicador para saber si le conviene invertir o no en esta empresa. Si el mercado ofrece una tasa de interés del 10% y Apple tiene una tasa del 55.9%, por supuesto que prefiere invertir en Apple. De la misma manera, el ROA sirve mucho para los bancos, para saber si tienen la capacidad de pagar o no un crédito, ya que le ayuda a determinar si sus ganancias son suficientes para pagar los pasivos que está generando con este crédito. Podemos nosotros entonces mencionar que el ROE debe de ser mayor a la tasa de interés del mercado más el riesgo de invertir en la empresa, y el ROA debe de ser mayor a nuestro coste de endeudamiento. Aunque existen otros indicadores de rentabilidad, estos nos dan un contexto general de cómo se encuentra nuestra empresa. Espero que se hayan aclarado todas las dudas. Sin embargo, como siempre, si queda alguna, escríbanla en la caja de comentarios y yo la contestaré lo más rápido posible.